Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Buenas noches. Hoy nos acompaña una colega, una estudiosa e investigadora de las neurociencias y del psicoanálisis. Y hoy nos convoca un tema: subjetividades deficitarias en tiempos de algoritmo. Bienvenida, Teresa Calabrese, la doctora Teresa Calabrese. Hola, Susana, un gusto estar acá. Gracias por estar y además, bueno, creo que venimos conversando un poco este tema, pero a mí me pareció importante tu opinión, tu investigación, ¿no? Y entonces un poco, ¿qué significa subjetividades deficitarias en tiempos de algoritmo? Bueno, en realidad es un título con el que quise llamar la atención y sobre algo que está pasando y de lo que yo considero que los psicoanalistas no hemos tomado real dimensión. Y hemos tenido una mirada un tanto ingenua y condescendiente con todo este bombardeo tecnológico en el que estamos inmersos todos, pero los efectos que está provocando en el sujeto contemporáneo, digamos, y sobre todo en niños y adolescentes. Un poco lo que me motivó a buscar en la bibliografía y leer tanto como en teorías afines, disciplinas afines al psicoanálisis, para ampliar un poco nuestra mente, porque a veces estamos como muy encerrados en los claustros psicoanalíticos y eso, me parece que está pasando un poco eso, ¿no? Se habla de que están un aumento significativo de niños con el espectro autista, personas con trastorno de déficit de atención, y muchas veces se dice, no, hay un sobrediagnóstico, los pediatras no entienden nada. Y entonces lo que yo me pregunté es, ¿y si esto es verdad? ¿Y si esto está pasando, que están incrementando los casos? Sí, yo creo, te digo por lo menos mi experiencia, y que siempre tuve una mirada más integral. O sea, la gente que me conoce, y que además tengo muchos años de trabajo también en psicopedagogía clínica con una mirada psicoanalítica, fui una de las que se opuso al sistema de educación que hace 20 años se impuso acá. Es decir, con respecto al tema de la lectoescritura y demás. O sea, hay factores que tienen que ver con el sistema de aprendizaje, con la transferencia, pero ¿qué pasa? Coincido con vos, porque he tenido a veces discusiones. Para mí tiene que ser un trabajo inter e intradisciplinario. Es decir, de repente vienen con esos diagnósticos, pero se olvidan, entre comillas, qué pasa con el funcionamiento y el aparato psíquico antes de la palabra. ¿Cómo queda eso? Entonces, cuando en este momento, en vez de la palabra, está el aparato y se le da a un chico una tablet a los 6 meses, con animación, con música, pero no está la mirada y el afecto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, cada vez más, es cierto, los estudios que se han hecho a nivel mundial dan una baja del cociente intelectual mundialmente, y además los chicos no son indefensos frente a una situación, porque es como cuando vos ahora tomás un Uber o un taxi. Se guían por el GPS, no saben el nombre de las calles, nada. Y antes, una de las características
todo esto estudiado, ¿no? Con estadística. Incluso en Londres se hizo una investigación entre los choferes que usaban GPS y otros que no. Y entonces, ¿qué pasó con la memoria? Compartimos con vos el espacio de Sander, que vos estuviste, y hubo varios colegas de otros lugares del mundo. Y bueno, a ver, ¿cómo se puede trabajar con la IA como instrumento, pero no supliendo? Entonces, Teresa, digamos, trabaja e investiga un poco, digamos, cuáles son uno de los efectos de la velocidad de la información. Es decir, vos haces todo un desarrollo históricamente, como bueno, explícalo vos, ¿no? Pero, ¿qué significa la velocidad en la información? Bueno, mira, toda esta introducción que hiciste es súper interesante porque, digamos, todos bueno, vos venís un poco de la psicopedagogía y entonces por eso me parece que también tenés la mente más abierta, pero a los analistas un poco nos asusta cuando tenemos que abrir nuestra mente, como decía García Badaraco, ¿no? Abrir la mente. Yo estuve con García Badaraco. A ver, digamos, el tema es el miedo a perder el poder. Y realmente, cuando viene un paciente, o trabajás con un grupo, o vas a una escuela, cualquier institución, de alguna manera, a veces, yo he tenido experiencia en el hospital, cuando estaba como jefa de psicopedagogía, teníamos la experiencia de trabajar entre chicos de 8 a 11 años, y era un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, un psicólogo y un asistente social. Y después con los padres. Y a veces el niño se sentía más contenido por la fonoaudióloga y no por la psicóloga. El tema era cómo nos reuníamos nosotros después para ver qué actividad podíamos hacer. Vamos a suponer espacio y tiempo de todas las áreas. Fue maravilloso la evolución. Y de repente puede venir un músico, un pintor, vos no sé si estuviste en el Borda, pero bueno, de alguna manera, digamos, el tema del arte, ¿cómo puede ayudar? Y cuando hoy viene un paciente y te viene, yo me acuerdo de un paciente que aprendí los redonditos de ricota, pues yo no los conocía, porque él era todo redonditos de ricota. Y bueno, no importa con qué, no con lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa cuando de alguna manera, porque a los padres les cuesta, porque también están en toda esta vorágine de dar todo, y lo más importante es el amor, no es lo económico y la cantidad de cosas? Entonces uno ve una habitación llena de juguetes, lo comprobable esto que te estoy diciendo, ¿no? Y el chico no tiene con quién jugar ni con quién desayunar. Bueno, es así. Entonces, sí. Estamos, digamos, en un momento también de muchas exigencias, demandas, y el mundo, se considera que el mundo ahora está cambiando, cada 5 años cambia totalmente. Con lo cual, todo lo que conocíamos, el mundo que conocíamos, ya no se sostienen. Y eso hace que haya como una desesperación por estar siempre al tanto de las nuevas cuestiones, de los cambios actualizados, pero como bien decías, los niños, se está viendo el efecto de las pantallas en los niños y adolescentes a raíz de que empezó a haber una epidemia en salud mental en niños y adolescentes a partir del 2010. Entonces se pensaba, ¿qué pasó a partir del 2010? Que empezó a haber un incremento muy marcado. Las estadísticas hablan de un 65% de trastornos en salud mental, de incremento en trastornos en niños y adolescentes a partir de la década del 2010.
Bueno, ni que hablar de incremento de casos de autismo, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones. Y entonces se empezó a pensar que a partir del 2010, digamos, es la creación de los teléfonos inteligentes, porque el primer iPhone apareció en el 2007. O sea, las estadísticas hablan que antes del 2010 no había, digamos, el incremento empezó a notarse a partir del 2010 y con cada década se incrementa más. Entonces, los niños están expuestos a la Internet, que como me decías, la velocidad, ¿no? La velocidad de la Internet es abismal, lo que se considera que aumentó 30 millones de veces la velocidad desde que se creó la Internet hasta nuestros días. Y cualquier digamos, aparato, cualquier instrumento creado por el humano duplicó, triplicó, hasta cuatriplicó su velocidad, pero nada comparado a lo de Internet. Entonces nuestra mente no está preparada, no está capacitada para poder seguir ese ritmo. Entonces aparece, bueno, lo que los autores distópicos de principio del siglo XX, ¿no? Como George Orwell hablaba en 1984 o en Fahrenheit, ¿no? De que está como, la mente está cooptada por los algoritmos. Y esto, digamos, es toda una estrategia de marketing que se ha creado pensando que la Internet iba a democratizar a que todos íbamos a tener acceso. Y esto, si bien no es cierto, porque hay muchas diferencias, pero de todos modos no es, digamos, lo que hay que tratar de hacer es de que los chicos aprendan a usar digamos, la tecnología para hacerse preguntas, para investigar, pero generalmente se usa con otros fines. O sea, están expuestos a la pantalla y están a merced de los algoritmos. Claro, pero a ver, cuando vos hablas, y que me pareció interesantísimo, ¿no? El dato de la velocidad, de cómo se cambió. Y Teresa nombra al famoso aporte de Borges, ¿no? Con Funes el Memorioso, ¿no? Digamos, ¿qué significa repetir sin comprender? Y solamente eso. El tema es, cuando vos decís, los chicos son captados, pero son captados porque falta la otra parte que es la ausencia también de los adultos. Efectivamente, porque a mí me ha pasado en el consultorio con chicos con muchas dificultades en la lectoescritura, pero también muy impulsivos, con situaciones de desamparo afectivo muy grande. Y entonces utilicé mi celular y la computadora. A veces vienen sesiones virtuales y a veces porque no están cerca del consultorio, ¿no? Estamos hablando de 60 kilómetros o más. Bueno, la cuestión que se negaba, un chico de 9 años, y donde es la mayoría de los chicos hoy terminan sexto grado y no saben leer ni escribir. Entonces, a raíz se me ocurrió, porque yo creo que eso es lo que tenemos que tener los terapeutas, digamos, ser más plásticos, más abiertos a lo que surge. Cuando pasó el streaming del CONICET, que se transmitió, entonces yo aproveché eso y le mostré. Esto motivó a hablar con el papá, están los padres separados, que le regalara una pecera con peces. Y empezó a investigar sobre los peces. Esto lo llevó a armar un libro. Entonces, como él no sabía leer ni escribir, pidiéndome permiso, ¿no? Me dice, bueno, ¿puedo usar tu celular? Entonces él hablaba, como tenía que escribir y leer, para ver cómo se podía dibujar un animal o lo que fuera. Bueno, así de a poco, en este momento empezó a leer y escribir. Es decir, utilizando
digamos, no tiene el celular, pero usando, digamos, la técnica, incluso en los chats, yo le iba poniendo hola y entonces empezó a leer y me contestaba. A ver, ¿qué quiero decir esto? Que no es no anular la tecnología, sino acompañarla desde la experiencia afectiva. Cuando una mamá le da la tablet a los 6 meses, o vos vas a un restaurante y está el nene en la sillita con el teléfono. No lo mires. Ese es el uso positivo, esto que estás diciendo de la tecnología, que lo tiene y es maravilloso. Podemos estar haciendo esta entrevista en este momento donde yo estoy en un lado, vos estás en otro, y eso no podemos negar que es maravilloso, ¿no? Conectarnos con gente de otras regiones, pero lamentablemente no es ese el uso que se le da. Se le da el uso recreativo y se deja a los niños expuestos a las pantallas, o sea, se los ha sobreprotegido del mundo externo y no se los ha protegido del mundo tecnológico. No se sabe qué hacen los chicos en los cuartos. Digamos, mirá, nosotros escribimos en la pandemia varios autores con Hilda Katz, y uno de los libros es qué pasaba con los adolescentes en Japón, 250.000 adolescentes que no salen de los cuartos. Yo creo que no fue protección, sino que cuando una mamá te dice no lo aguanto más, le doy el teléfono y con eso juega. Que es distinto. Dice, no me puedo meter, Susana, porque es su computadora, es su habitación. No, depende de la edad y cómo. Yo me puedo acercar y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es el juego? A ver, jugamos juntos, digamos, pero también está que los padres, como se sienten que tienen que seguir compitiendo con otros padres, con la sociedad, con el auto nuevo, etcétera, etcétera, no ven que se pierden también cuando el chico es curioso, toca, agarra, ¿no? Todo eso que es necesario. Por eso es a mí me muy parece necesario. Pero yo creo que también muchas veces los padres se sienten también muy exigidos por los problemas que hay en la sociedad actual, tanto en nuestro país como en el mundo, ¿no? Y entonces, por eso decía, sienten a veces que sus hijos están protegidos, cuidados en su cuarto, cuando en realidad están expuestos al ciberbullying, al acoso y a todo lo que se expone en las redes sociales que les trae frustración y depresión, porque todos creen que todos están maravillosos. Las redes sociales son una vidriera, donde así como en los negocios se ponen las cosas más lindas en la vidriera y todo lo que está más cachuzo se esconde o no se muestra, bueno, en las redes sociales pasa lo mismo. Y los chicos terminan creyendo, sobre todo los adolescentes, los púberes, que a todos les va bárbaro y solo ellos tienen dificultades o les va mal en la escuela o no pueden tener una relación afectiva con un chico o una chica. Y entonces ahí aparece el desánimo, la depresión y las ideas suicidas. Que por supuesto esto tiene que ver con el abandono familiar, pero yo diría también el abandono social, el abandono escolar, que ahora por suerte se empieza a tener conciencia. Gracias a estas cosas que se empezaron a ver, ya en las escuelas empezaron a prohibir el uso de los celulares. Y en países del primer mundo ya prohibieron el uso, el acceso a las redes sociales a chicos menores de 16 años, lo cual me parece que eso es un gran avance, pero tenemos que apurarnos porque, digamos, lo que se está viendo, cuando vos me decías los cambios en la subjetividad tienen que ver un poco con el desarrollo, cómo se desarrolla nuestro cerebro y nuestra mente. La zona, la corteza prefrontal, que es la que se ocupa de las funciones de planificación, la toma de decisiones,
la impulsividad, todo eso se está viendo que no se está desarrollando de la misma manera que en las generaciones anteriores. Por eso hay tanta impulsividad en los jóvenes, pero también en los adultos. Y también otra cosa que es muy interesante es que las neuronas espejo, que son aquellas que reaccionan en el contacto con el semejante, digamos, cuando alguien está sufriendo y uno hace una expresión de sufrimiento, es porque tiene un contacto emocional con el otro a través de las neuronas espejo y la empatía. Bueno, se sabe que no reaccionan con la pantalla. Es decir, que los chicos que están mucho tiempo expuestos a pantallas, digamos, tienen un déficit también de la empatía, además de trastornos del sueño, producto de los efectos lumínicos, que el cerebro de las nuevas generaciones no se está conformando de la misma manera que el de las generaciones anteriores. Por eso aparece esto que decías antes, que es que hasta el siglo XX, hasta fines del siglo XX, cada nueva generación tenía un índice de cociente intelectual mayor que el de sus padres. Pero a partir del siglo XXI esto se empezó a revertir. Cada nueva generación tiene un índice de cociente intelectual menor que el de la generación anterior. Y se considera que hay un 5, un 7% menor por década. O sea, mirá lo que está sucediendo, ¿no? Sí, además estamos hablando sin tener las madres, como vemos en los hospitales, los problemas por adicción de cocaína, los trastornos neurológicos en los chicos. Estamos hablando de gente que no es adicta, por lo menos a las sustancias, pero que hay un deterioro, ¿no? Porque además vos acá aportás en tu trabajo el aporte de Yuval Harari, que me pareció interesante, a ver si lo podés explicar. Sí, bueno, Yuval Harari está anticipándonos lo que está pasando y lo que puede venir a través de la inteligencia artificial, porque ahora la inteligencia artificial también miente, digamos, delira, ¿no? Lo que se llama también que las inteligencias artificiales deliran. Lo que no saben lo inventan. Y nosotros hemos creído a través del marketing, nos han hecho creer que la inteligencia artificial sabe todo. Incluso hay un fenómeno que se está empezando a ver, que las jóvenes generaciones, las nuevas madres, ya no consultan cuando tienen un hijo a sus propias madres o a sus abuelas como antes. Consultan a Google. Sí. Y Google lo que no lo sabe lo inventa. ¿Sí? Pero hay como una confianza ciega en ese otro tecnológico que, bueno, lo que nos dice Harari es que dentro de poco, como se está inhibiendo el espíritu crítico y las nuevas generaciones toman al pie de la letra lo que dice la inteligencia artificial, sé que las nuevas generaciones no van a poder diferenciar entre lo que es un delirio o lo que es verdadero. De hecho, está apareciendo, ¿no? Los que empiezan a creer en el terraplanismo. Bueno, pasó hace unos años con el ataque al Capitolio, digamos, sí, o lo mismo, digamos, con las falsas noticias, ¿no es cierto? Que la gente digamos, opina de cualquier cosa, pero para tener un desarrollo del pensamiento, lo sabemos muy bien, que tiene que haber tolerancia a la frustración, si no, no se puede pensar. Y justamente acá se les enseña que todo puede ser. Es como el casino, algo mágico, ¿no? Como la mamá que siempre va a estar y que no es así. Entonces, en la pandemia, una de las cosas que nosotros, incluso a mí me pasó con varios adolescentes, que los únicos amigos eran de la computadora. ¿Por qué? Porque era una forma de separarse de los padres. Cuando los padres trabajaban, ellos dormían, porque el adolescente necesitaba tener su espacio. Entonces yo me acuerdo
que un padre me decía, pero yo quiero que tenga amigos de verdad, porque la pandemia ya terminó y ella sigue con esos amigos. Le digo, bueno, pero en ese momento la ayudaron a estar conectada con otros. Si no se hubiese matado, ¿no? Por ciertas características. Y entonces, pero y es el día de hoy que ya se conocen esos amigos que eran virtuales y para ellos siguen siendo el grupo de amigos mejores porque en ese momento los ayudó a todos a Y sí, pertenecer. Ahora, el tema es, claro, si no hay otra cosa, la persona se aferra a ese objeto restitutivo, obviamente, ¿no? sí. Y bueno, y después en cuanto a esto que se confunde lo verdadero con lo falso, porque bueno, ha habido en el tema de las estafas, ¿no? Creadas por Chabot, donde hay personas adultas que se han enamorado de Chabot y los han estafado, los han esquilmado. O sea, esto se está viendo, bueno, no solo en jóvenes, sino también en adultos. Una de las cosas que dice, volviendo a Harari, es que los ricos del futuro van a ser los que tengan espíritu crítico, porque se está aboliendo el espíritu crítico. Y la batalla del futuro se va a liberar entre los que puedan tener atención y los que no la tengan. Y en ese sentido hace como también una vuelta al psicoanálisis, de la importancia que es conocerse a uno mismo eh, y no dejarse llevar por los algoritmos, que los algoritmos se considera que nos conocen más que a nosotros mismos. Saben cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, y todo eso por las búsquedas que hacemos. Cada búsqueda le da a los algoritmos un perfil que después, digamos, nos bombardean con aquellas cosas que nos interesan, porque lo que interesa a las redes sociales es que estemos el mayor tiempo posible consumiendo cuestiones tecnológicas, estando atrapados en la red social. ¿Por qué? Porque eso después nos bombardean con publicidades y después uno no sabe ni por qué, pero a veces hace gastos innecesarios en determinadas cuestiones. Todo esto digamos, lo han aprendido mucho por los desarrollos de las neurociencias, que se ha sabido que los impactos lumínicos promueven atención en el cerebro. Lo mismo que los likes. Cada like, cada me gusta, libera un shoot de dopamina. Y por eso Exactamente. estamos adictos a la dopamina, adictos a los likes. Cuando vos decías de esto de la adicción, no a sustancias, pero las redes sociales se han convertido en digamos, la adicción del siglo XXI. Entonces, bueno, ahí eso es, y nuestra mente no está diseñada para, como decía antes, ¿no? Esto de las neuronas espejo. Los chicos que están mucho tiempo expuestos a las pantallas tienen un déficit cognitivo que después incluso no se sabe si esto puede ser reversible. Por eso decía, bueno, hay que llamar la atención porque estamos creíamos que si le dábamos la herramienta de los dispositivos a los chicos iban a aprender mucho, y sin embargo se está viendo que los colegios que más recursos ponen en tecnología tienen menos progreso en sus alumnos que aquellos que invierten más en docentes capacitados. Claro que si no hay otra cosa, bueno, es preferible la enseñanza en línea, como decías, en la pandemia. No había otra cosa, bueno, fue una bendición. Incluso la escolaridad en línea, pero después se vio que había un retroceso
y se volvió rápidamente. Los colegios que antes volvieron, los estados que antes volvieron a la presencialidad, se vieron beneficiados con respecto a los que siguieron. Sí, digamos, yo creo que lo que falta, como digamos, pone en evidencia todo esto, incluso que está pasando en este momento con la violencia en las escuelas, ha puesto de manifiesto la crisis a nivel institucional de todas las instituciones, o sea, de la gubernamental, de la familia, de la escuela, de los docentes, de los juzgados, de la policía, en fin, porque no eran instituciones que antes protegían de alguna manera. Pero en este momento el docente no da más, los padres no dan más, los chicos no dan más, como sociedad. Entonces lo que se nos plantea un poco, ¿cómo podemos trabajar en conjunto frente a esta situación también de incertidumbre? Porque también el uso de las redes, ¿no? Vos también haces hincapié, que me pareció importante, tener en cuenta no solo lo individual, sino el contexto cultural y social. Sí. Es decir, cuando viene alguien al consultorio, no viene aislado. Pertenece a una escuela, a un barrio y a un club. Y entonces, bueno, de repente, ¿qué es toda la situación económica de desocupación, la situación, digamos, de las distintas adicciones? Es decir, a mí me parece que uno no puede evitar que es un individuo, que somos individuos sociales. Entonces, de repente, cuando un chico ve por la pantalla determinada zapatilla y después va a la escuela y le dice, tus zapatillas son truchas, ¿por qué las usás? Entonces, ¿está preparado el chico para contestar eso? ¿Cómo lo maneja el docente? Claro, si el docente tiene 5 chicos autistas o con problemas de espectro autista con acompañantes terapéuticos, 5 con problemas que no hablan, estoy hablando de casos reales, un primer grado, ¿cómo puede ocuparse? Es imposible. Entonces, creo que en todo esto, ¿no? Cuando vos decís que es importante que el terapeuta no se cierne solo en lo individual. Tal cual. Y yo decía que digamos, ya Freud nos lo dijo cuando habló sobre las series complementarias, ¿no? De la importancia de, y esto te estoy hablando comienzos del siglo XIX, de 1916, creo que es series complementarias, o sea, principios del siglo XX, donde le daba importancia a lo constitucional, pero también al vínculo temprano, a lo social, digamos, al mundo en el que uno vive. Y la mente se va constituyendo por el interjuego. Sí, esto también me parece que es interesante porque esto que decía Freud en las series complementarias lo avalan los desarrollos de la neurociencia. Principios del siglo XX, fines del siglo XIX, se consideraba que lo genético era todo, que uno venía con las capacidades adquiridas y se iba a desarrollar hasta donde le dieran esas capacidades. Ahora se sabe que más que lo genético, lo que importa es lo epigenético. ¿Y qué es lo epigenético? La interacción de lo genético con lo ambiental. Es decir, ¿y lo ambiental qué es? No solo mamá y papá. Mamá y papá es importante, pero a veces el psicoanálisis solo le puso importancia a mamá y papá. Pero no es solo eso, también son los maestros que estábamos hablando, la sociedad en la que un niño vive, las condiciones socioambientales en las que se desarrolla, y todo eso va haciendo que nuestra mente, que es plástica, que no está constituida de entrada y se queda fija, sino que siempre hay posibilidad de un reformateo, y así se va constituyendo nuestra mente.
Entonces, cuando vos decías de la violencia en las escuelas, y sí, como si los chicos están expuestos a la violencia de los videojuegos adentro de su cuarto, a la violencia de las noticias falsas que reciben, pero después cuando salen del cuarto es la violencia de los líderes que atacan, insultan, es decir, porque pasa no solo en nuestro país, pasa en el mundo, la desvalorización, el ataque, la, el la interacción con el medio social, eso también influye. Entonces, bueno, no nos extrañemos después que los chicos imitan a los padres, que todos están con mecha corta, a los líderes, a los líderes nacionales, internacionales, y entonces, bueno, no es de extrañar que los chicos también y están expuestos a las redes sociales, a los ritos, los desafíos virales. Entonces, bueno, aparecen estas cosas que después no se sabe de dónde vienen, pero vienen de todo esto, vienen de la violencia en las casas, de la violencia en el exterior, en la sociedad, y bueno, y del abandono, esto que decías, abandono emocional también, ¿no? Que muchas veces los padres también están sobreexigidos y no pueden hacer otra cosa. Claro, pero el tema es cuando no escuchan, no perciben qué es lo que está pasando. Incluso nosotros como analistas, o sea, el hombre antes convivía con la naturaleza. Yo pongo el ejemplo de Perú, ¿no? Pero también en nuestro país. Fui a ver varios lugares aborígenes y donde ellos siempre tenían agua, tenían cultivos, sabían cómo ponerlos para cuando el viento, la lluvia caía de una manera. Bueno, ahora no tenemos a veces agua, se inundan, es decir, no se supo cómo era convivir y compartir con la naturaleza. Entonces, también esto, cómo compartir, convivir con la tecnología, pero sin olvidar la subjetividad, porque justamente ahí la persona va al acto y no puede llegar a simbolizar, no puede pensar. ¿No? ¿Vos haces? Sí. Sí, Teresa. No, que además pensaba todo esto que decíamos que se está como inhibiendo ciertas cosas que antes, que los chicos están encerrados en su cuarto con videojuegos o jugando en línea, pero no están jugando con el semejante. No están andando en bicicleta en los parques. Y todo eso a veces se justifica diciendo, bueno, pero es más peligroso. Por eso decía, se los ha sobreprotegido del exterior, de los peligros del mundo externo, pero no se los protege de lo que está pasando en los cuartos. Entonces, cuando el chico juega con otro, aprende reglas sociales, aprende que él puede ser más fuerte, pero a veces el otro es más fuerte que él, mide su fuerza, y todo esto, digamos, cuando anda en bicicleta y se cae y aprende también a tener equilibrio, bueno, todo esto se está como inhibiendo. Y entonces, bueno, eso es lo que decía, que se los está sobreprotegiendo del exterior, pero no se los está desprotegiendo de todo lo que pasa en ese mundo, en ese mundo cibernético, ¿no? Que, bueno, ya hemos tenido varios casos de bullying, acoso. Sí, el tema, digamos, vos haces otro aporte de Michel de Subjet, que es el psiquiatra y neurocientífico. Si querés comentar algo, porque una de las cosas que se vio, bueno, vos tenés más experiencia que yo en eso, como médica también, que en este momento lo que se vio a nivel mundial, por eso las neurociencias que primero
se acercaron al conductismo, en este momento rescataron a Freud, ¿no? Todo el tema de 1895, Proyecto para Neurólogos, con todos los aparatos que hay ahora, pero cómo se modifica el cerebro con la subjetividad, con los afectos. Así como a nosotros nos enseñaban que una neurona no servía, no servía. Y cómo se ha logrado que se puede modificar. Y justamente, si yo pongo al chico solo con la máquina, pero sin el afecto, ¿qué hago? No sigue evolucionando el cerebro. No se desarrolla ese cerebro de la manera que se tiene que desarrollar. Por eso se está viendo que hay en las pruebas PISA un déficit, un deterioro también, que es otra medición que se hace, que se viene haciendo desde hace muchos años, y también se está viendo que cada vez hay más deterioro. Porque sí, esto que decías de este psiquiatra y neurocientífico francés, de Murguet, muestra muchos experimentos de cómo se hacen experimentos con chicos con móviles o sin móviles. Chicos que se les enseña, o sea, se les hace un experimento con las familias que tienen que incorporar una cantidad de palabras. Durante un mes les tienen que repetir ciertas palabras. Otro grupo se le hace esa repetición de palabras con videos, ¿no? Que lo vean a través de pantallas. Y otro grupo nada, que no se les da ningún refuerzo de palabras. Al mes, los chicos que han interactuado con las familias que les han repetido una cantidad de palabras han incorporado a su lenguaje varias palabras, ¿no? Muchas de esas palabras. Los chicos que esas palabras se les han repetido con videos tienen la misma incorporación de palabras que los que no se les ha repetido ninguna palabra, o sea, nada. Que es lo que te decía de cómo las neuronas espejo no reaccionan, directamente no reaccionan con el vídeo. Ese se llama efecto vídeo, incluso eso, ¿no? Y bueno, por eso la importancia del semejante y de esta cuestión que decías de la amorosidad, del cuidado, y cómo, bueno, estos chicos que están cada vez más solos en sus cuartos, bueno, tienen un déficit emocional importante, que lo buscan o lo suplen a través de lo que los algoritmos les hacen creer. Sí, por eso, bueno, esto de los nativos digitales, que también es un efecto de marketing, es una utopía, no existen tal nativos digitales. En realidad lo que se ve es que los chicos y los jóvenes de esta época pueden tener varias pantallas abiertas a la vez, subir el cursor, bajar el cursor, pero no entienden lo que leen, no saben discriminar lo que es falso de lo que es real. Es decir, y esto se están quejando mucho los profesores y profesores universitarios, que también que creían que los jóvenes se manejaban de forma maravillosa con la tecnología, pero se dan cuenta que en realidad lo único que saben es digamos, subir el scrollear, pero no entienden lo que leen. Cada vez hay más déficit en esto. Y esto se considera que tiene que ver con el efecto adictivo que producen las máquinas tragamonedas. Esto del scroll, es decir, porque todo esto también se considera que tiene que ver con una falla de nuestra mente, ¿no? Esto de que el like libera dopamina y eso nos atrapa y estamos buscando más y más. Esto también, de Murguet ha hecho experimentos con animales en cuanto a que a ratitas que se les enseña a que si aprietan una palanca les activa el sistema de la recompensa, se la pasan activando la palanca todo el tiempo y se olvidan de comer y se terminan muriendo.
Claro, bueno, pero vos diste ese otro punto que tiene que ver que justamente en el uso de las plataformas, de todo lo tecnológico, aparece lo positivo y lo negativo. Es Ujú. decir, la recompensa o el castigo. Mm. Entonces, cuando se sienten castigados, se unen a veces a otros en grupo. Y bueno, hay gente que los maneja también, como ha pasado con Totalmente. los grupos terroristas, con las pandillas que se meten con narcotraficantes, ¿no? Es Bueno. decir, donde la necesidad de pertenecer a algo y bueno, de alguna manera sentirse que son alguien. Mm. Y sí, al no poder diferenciar lo que es falso de lo que no lo es, eso hace que se terminen dejando llevar por noticias falsas y esto ha incrementado digamos, el incremento de los regímenes totalitarios. ¿Por qué han surgido tantos regímenes totalitarios que han sido votados por elecciones libres y abiertas? Pero, pero bueno, esto es creer que lo falso, tomar lo falso como verdadero, ¿no? Sí, Y además surgen que, estos líderes carismáticos que prometen soluciones mágicas y fáciles, y entonces, bueno, eh, pero por suerte esto también parece que empieza a resquebrajarse, y por eso me parece tan importante eh, esto que haces vos y los medios de difusión, de divulgar estas cosas, porque solo sabiendo cuál es el efecto que provocan los algoritmos, uno puede tomar una distancia y poder usar la mente para pensar y no para dejarse llevar. claro, vos decís algo que muchas veces cuando tenemos pacientes incluso de 40 años, ¿no, chicos? Y te dicen, bueno, yo no puedo controlarme con el Uber ni con la comida. Tengo pedido ya y ya está. ¿Sí? O sea, me controla eso, ¿no? O sea, donde la persona o lo mismo Mercado Libre o las billeteras virtuales no se sabe, no se ve. Entonces es como que es intangible, cómo es, ¿no? Y esto también pasa, ¿no? Como que Sí. me están vendiendo algo que no ve, que no veo, no tiene olor, no nada, ¿no? La otra vez Kovalov decía, bueno, la IA no tiene inconsciente, no sueña, ¿no? Mm. No siente cómo es. Bueno, pero cómo esto, digamos, afecta la estructuración psíquica, porque indudablemente, digamos, la persona siente cada vez más dependencia, o sea, si te dice, uy, me robaron el celular, ¿qué hago? No me Mm. acuerdo de ningún teléfono, no Sí. sé a ver dónde Bueno, vivo. que se están inhibiendo todas estas cuestiones que antes, esto que decías de los taxistas Sí, de sí, en Reino Londres, Unido, sí, ¿no? sí. Que tienen un GPS en la cabeza, pero el GPS que usamos nos está inhibiendo esta capacidad de conexión con el mundo externo y de aprendizaje. Ahora, esto que decías, la IA no tiene inconsciente, pero sabe muy bien cómo manipular nuestro inconsciente. Y eso es lo grave, digamos, eso es lo que tenemos que empezar a ser conscientes para usarla nosotros a la IA, que es muy útil, pero usarla nosotros y no que nos use para el consumo de las cosas que nos quieren hacer consumir. Porque todo lo que, digamos, los estudios en memoria, esto que decías volviendo a Borges y Funes el Memorioso, que tenía la capacidad de recordar todo hasta el mínimo detalle, bueno, pero ¿qué le pasaba a Funes? Para contar algo que le había sucedido el día anterior necesitaba todo un día. O sea, porque se acordaba hasta el mínimo detalle. Entonces no podía pensar, no podía
hacer una abstracción. Y lo que nuestro cerebro necesita para recordar es olvidar. La mayoría de los mecanismos cerebrales están hechos para olvidar, no para recordar. Porque para recordar tenemos que tomar distancia de lo que sucedió para poder hacer una abstracción y poder recordar lo importante, y no hasta el mínimo detalle, porque si recordamos hasta el mínimo detalle, no podemos elaborar, tener un pensamiento crítico, esto que decíamos, ni hacer una elaboración de los datos. Si recordamos todos los datos, eso lo puede hacer la inteligencia artificial, y nosotros tenemos que saber qué preguntarle. Por eso ahora se considera que más que enseñar, tener ingenieros que aprendan a cómo, cómo programar, lo que se va a necesitar es gente que pueda saber qué preguntarle a la inteligencia artificial. Sí, así es. Incluso hay profesiones que te dicen, lo que antes me llevaba días enteros, en segundos lo hace. Claro. Entonces yo utilizo eso para otra cosa. Tal cual. El tema es, bueno, que vos decías recién, ¿no? Para poder sintetizar y no quedarse en detalles, cada vez la gente tiende más al acting, ¿no? O sea, está muy lejos de la representación de la simbolización. Por eso también en las terapias no van a empezar por asociar ni nada que ver. O sea, se empieza por algo que les pasa, pero es más como contar algo, ¿no? Que a veces se repite, pero sin poder pensar. Por eso es importante también la actitud del analista, ¿no? También que el analista no crea que todo lo sabe, ¿no? Que quede la duda. En cambio, con respecto a que si uno le pone a la IA o a los algoritmos que sabe todo y me contesta todo, no. Es poder dar lugar también a la duda, ¿no? Bueno, se nos fue el programa, te dejo el cierre del programa, agradecerte. Bueno, con un mensaje a la audiencia con respecto a este tema. Bueno, ¿cuál es tu mensaje? Y agradecerte, ¿no? Y un abrazo. No, yo te agradezco a vos, creo que la función, esto que estás haciendo es muy útil, porque yo creo que no hay que tener una mirada desastrosa del mundo por venir, pero sí hay que difundir a qué nos estamos enfrentando para poder, en serenidad, crear las herramientas para revertirlo. Por eso me parece que hay situaciones, hay cosas que están pasando que yo creo que soy optimista, porque veo que hay un fenómeno de los jóvenes que empiezan a hacer un movimiento contra los influencers, se llama desinfluencer, porque se dan cuenta que a veces hacen compras innecesarias, inducidos por los influencers, que lo único que les interesa también son pagos por determinados productos para que justamente los promocionen y los vendan. Entonces hay jóvenes que se están empezando a dar cuenta, empiezan a hacer un fenómeno de desinfluencer. También he notado que en ciertos recitales de rock empiezan a pedir que apaguen los celulares. Incluso algunas bandas extranjeras más fuertes dicen que aquel que no apaga el celular lo van a sacar del recital y no le van a reintegrar la entrada, y que dice, vivilo y no lo filmes, ¿no? Porque ahora está más en que filmar para verlo después con posterioridad, pero si uno lo filma, se pierde la vivencia, se pierde el vivenciar. Pero vos fíjate que se ha muerto gente sacándose las selfies. Han aumentado las universidades de la fotografía, de la coreografía, todo lo que es mirar y ser visto. 4 universidades de cine. ¿Qué está diciendo esto, no? El aumento de la soledad.
Claro, la el falta aumento de de la soledad, mirada, ¿no que es no lo cierto? suple las redes sociales. Y esto que decías antes también del abandono en el que están los niños, no vamos a culpabilizar a los padres, a veces también los padres necesitan para trabajar que los chicos estén tranquilos en sus cuartos, porque también el home office, la exigencia, tener que tener más de un trabajo, ya no alcanza con un trabajo. Entonces, todo eso me parece que hay que ser conscientes para ver, bueno, cómo esto se revierte. También hay parejas que deciden que determinados días apagan los celulares. Y volver al diálogo, volver a jugar, a salir al exterior. No es más peligroso la plaza que el cuarto. Creo que es más peligroso el cuarto que la plaza. Entonces, volver a hacer actividades recreativas, tomarse un tiempo, volver a la lectura. Y me parece que eso está ayudando. Y es ser conscientes como analistas de que eso pasa. Y cuando tenemos pacientes con déficit de atención, empezar a interrogar cuánto tiempo están con las redes sociales y con los celulares. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo. Bueno, cómo no, un gusto y gracias a vos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.